Buenas tardes. Bueno, yo no sé si ha estado alguno de ustedes en la presentación de la conferencia de prensa. Estupendo. Sí, tú sí. Bueno, es para ver si digo lo mismo ahora o no. O sea, que podría decir lo mismo y tú... claro. Entonces es muy bueno. Bueno, tenemos el placer, la satisfacción en el Museo de la Universidad de Navarra de tener hoy a Antonio Najarro en este encuentro. A mí me gusta llamarle encuentro. Me gusta llamarle encuentro porque clase magistral es de maestro, y siempre que oigo la palabra maestro o cuando me dirijo a un artista le digo maestro, bravo maestro, me acuerdo de una anécdota de un artista muy importante del folclore español que se llamaba Juanito Valderrama, al que se le decía bravo maestro, has estado estupendo maestro. Maestro, ¿está usted? Hoy está usted fenomenal maestro. Y un día estaba revirado Juanito Valderrama y le dicen, bravo maestro. Y dice, maestro yo, artista, yo soy artista. Entonces yo prefiero llamar encuentro con un artista, con Antonio Najarro, a esta sesión que vamos a tener. Entonces yo antes en la rueda de prensa pues decía que para mí era muy emocionante este encuentro por varias razones. Primero porque él dirige una institución del Estado muy importante. Decía con exageración, para que se me entienda, que él dirige el Museo del Prado en artes escénicas. La gente que nos dedicamos a las artes escénicas tenemos un hándicap muy grande, y es que trabajamos con algo efímero, y él está recuperando la memoria histórica del repertorio coreográfico español. O sea, si pudiéramos asistir a una exposición, tendríamos una coreografía colgada ahí, otra coreografía colgada ahí, ¿verdad? Esta es nuestra competencia con lo museístico, ¿no? Entonces, la recuperación que está haciendo Antonio a mí me parece fundamental para que el patrimonio coreográfico español esté vivo y conocido, ¿vale? Eso es lo que ha hecho con el programa que vamos a ver mañana, ¿no? Que son coreografías de bailarín y coreógrafo tan importante, mejor del siglo XX español, que es Antonio. Y además también recupera una coreografía del año 84-85 firmada por mí. Claro, esa estaba firmada por mí. Entonces, claro, la relación que tengo con Antonio Najarro y con el Ballet Nacional es muy grande, porque durante 10 años fui máximo responsable de ese centro de producción al haber sido director general del Ministerio de Cultura durante 10 años. Pero es que después con Antonio Najarro me lo encuentro cuando era un chiquillo, no sé si tendría 14 años, y en una aventura muy interesante que tuvimos, una serie de personas, dirigida por José Antonio, el gran bailarín, José Antonio, los ballets españoles. Por lo tanto, para mí hoy, aparte de actuar como anfitrión, cortésmente darle la bienvenida a Antonio al Ballet Nacional, hay un tema emocional, porque parte de mi historia está relacionada con este artista, y también con muchos de los integrantes del Ballet Nacional que he visto en el programa, que eran prácticamente niños cuando yo los conocí y empezaban a trabajar, y hoy son primeras figuras del Ballet Nacional. Antonio, como diría don Juan Tenorio, ha recorrido toda la escala social del mundo de la danza: bailarín en puntas, bailarín con tacón, bailarín con bota, coreógrafo, y lo encontramos en este momento con una gran madurez y una gran brillantez, y con esa juventud al frente de una institución del Estado que tiene una grandísima importancia. Y vuelvo a repetir, en estos momentos donde en algún momento hay discusiones sobre el tema patrimonial de la zarzuela, de la lírica, de la danza, etc., es muy importante reivindicar el patrimonio coreográfico. Sin eso es como si no existiéramos. Hoy afortunadamente hay vídeos que lo apoyan, hay películas que lo apoyan, pero recuperar las coreografías de los años 50 de Antonio me parece que ha sido un hallazgo y también un acto de generosidad, porque eso lo hace al mismo tiempo que está incorporando a jóvenes coreógrafos talentosos al Ballet Nacional. Eso es una cosa muy importante, una de cal y otra de arena, que le digo yo a nuestro director general Jaime García del Barro, una de cal y otra de arena. Esa incorporación está haciendo que la renovación del patrimonio del que antes hablamos se produzca, al mismo tiempo de todos los caminos que él ahora va a contar, él está emprendiendo como coreógrafo, como director artístico del Ballet Nacional. Bienvenido, Antonio, es un placer, y para mí ya sabes que es un placer y además un sentimiento muy importante tenerte aquí con nosotros.
avance tecnológico. Me voy a sentar, ¿vale? Porque ya... Bueno, primero os voy a pedir disculpas porque podía haber traído un PowerPoint para este encuentro, que sería algo más limpio, por así decirlo, pero como quiero proyectar algunos vídeos que tengo propios, algunos vídeos que están subidos a YouTube, pues entonces voy a hacer un poquito de mezcla para apoyar un poquito esta conferencia, ¿vale? Bueno, me gusta también llamarla encuentro. Me gustaría hacerla de la manera más personal posible para que entendáis un poco, a través de mi trayectoria y de mis vivencias, de mi vida personal, un poco influencia totalmente lo que es mi estrategia como director actual del Ballet Nacional de España. Es una influencia absoluta. Si no hubiera tenido el pasado que he tenido, pues seguramente llevaría otra estrategia y otra manera a la hora de dirigir el Ballet Nacional. Soy madrileño, tengo actualmente 42 años, soy de familia malagueña. En la Feria de Málaga de agosto fue donde surgió mi interés por bailar. Con 8 añitos pues descubrí lo que era la sevillana, la malagueña, los verdigales. Mis padres vieron que era un niño muy tímido, muy vergonzoso, pero a la hora de bailar pues me desinhibía y no me importaba nada. Me ponía en medio de la calle a bailar, me encantaba el sonido de los cajones, de la caña, cuando veía a los coros rocieros cantar me emocionaba. Era algo pues, bueno, que descubrí, para mí era muy exótico, pero muy atrayente al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, mis padres vieron que, porque esto es importante, este mensaje, mis padres vieron que a través de la danza, ese punto de inhibición que tenía, era una persona muy introvertida, pues desaparecía. Y entonces vieron que era algo muy interesante para mí, como desarrollo de un niño. Y entre ellos y yo dijimos, bueno, por apuntarme a una escuela, me apunté a la típica escuela de barrio al lado de mi casa y comencé a estudiar. En aquel momento todavía existían lo que nosotros llamamos exámenes libres, que era que las escuelas privadas podían presentar a los bailarines a los exámenes de los conservatorios profesionales de danza de España, que eso ahora mismo ha desaparecido. Y empecé a examinarme de manera privada y pues bueno, ya empecé un poco a descubrir lo que era dedicarse a la danza, lo que era pues estar día tras día, pues 3-4 horas de clase, que además ¿no? el flamenco y las castañuelas, que era lo que a mí me atraía, pues eso tenía que ir acompañado de 1 hora y media de clase de ballet, de agarrarte una barra, de tener una formación que puede tener cualquier bailarín de ballet clásico. Y me gustaba el rigor, me gustaba la disciplina. Era algo que, bueno, era aparentemente sacrificado, pero lo llevaba bastante bien. Y además, pues bueno, hacía el esfuerzo, obligado por mis padres, de sacar buenas notas en el colegio y en el instituto posteriormente, porque eso sí me pusieron como pauta que si quería dedicarme a la danza tenía que sacar muy buenas notas. Si no, me quitaban de bailar, cosa que agradezco ahora muchísimo. Y ingresé en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. Terminé mi carrera allí y antes de terminar la carrera, estando en el 5º curso, antes en el plan anterior pues había primero, segundo, tercero, cuarto eran 2 años, quinto y quinto 2 años. Entonces estaba en quinto, en el primer año de quinto, y tuve la gran suerte de que un coreógrafo de la época, un coreógrafo bastante vanguardista, que era Rafael Aguilar, necesitaba bailarines y vino a ver las clases del conservatorio, se fijó en mí, me invitó a ir a sus ensayos. Y en el verano anterior a mi último curso del conservatorio tuve la gran suerte de poder hacer mi primera gira con 15 años. Era una gira por Bregenz, en Austria. Era la ópera de Carmen, una gran producción, con 5.000 personas, un mes entero de una afluencia de público enorme, era una grandísima producción, habían animales en escena, era un escenario montado encima de un lago, era precioso, muy bonito. Y pues ahí conocí, a mis padres le costó muchísimo el dejarme irme con 15 años, un mes entero, con una compañía que no conocían de nada, con personas bailarines y artistas bastante más mayores que yo, pues sí, un mes les costó mucho. Es cierto que fue un paso que les costó mucho dar, y ahí descubrí lo que era el mundo profesional, descubrí lo que era pues, ponerme enfrente de un público, y fue una experiencia maravillosa. Para mí dije, aquí ya sí que esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, pues volví a España, para mí fue como un sueño el haber vivido eso,
Me quedaba un año todavía de estudios en el conservatorio. Entonces, pues bueno, seguí compaginando este último año, ya teniendo la certeza de que me quería dedicar, que quería pisar escenarios, que era mi gran ilusión. Este proceso de aprendizaje en el conservatorio venía también acompañado de otro proceso que inicié con mi familia, en las reuniones familiares con mis primos. Nos reuníamos casi todos los fines de semana y a mí me encantaba una de las habitaciones de uno de mis primos, que además era emblemática por las cortinas que tenía. Desarmaba las cortinas, que mi tía se volvía loca, con lámparas hacía como cañones del escenario, y me armaba unas películas con mis primos, les montaba coreografías, hacíamos historias, invitábamos a mi familia merendaba, y después de merendar, que nosotros estábamos preparando toda la historia, pues ahora venía el momento teatral. Entonces mis tíos se metían en el dormitorio, se sentaban en el suelo y me ponían las lámparas, la cortina, mi tía me echaba la bronca y armábamos ahí una obra de teatro, que ya no me acuerdo lo que era, pero me encantaba pues, inventar historias con argumento, pero bailando. Yo decía a mis tíos, bueno, tú vas a bailar esto, ya me quería coreógrafo, esto era con 10 años, 11 años. Y eso fue evolucionando. Lo llevé un poco al conservatorio. En este conservatorio Marienma de Madrid, pues ya comenzaron a hacer unos concursos coreográficos, y ahí pues yo ya, pues con mis compañeros, empezamos las clases de ballet a las 9 y a las 8 yo hacía ir, además era muy estricto, al compañero que llegara a las 8:05 no le dejaba entrar, era muy rígido ya en aquel momento. Y pues creaba pequeñas coreografías, coreografías además que, bueno, como había estado con Rafael Aguilar, pues estaban un poco inspiradas en algo que había visto que me gustaba, mi carrera como coreógrafo, ese deseo de creación, me quería transmitir a través de movimientos míos y de ideas mías, quería transmitir cosas a través de la creación, iba acompañada a mi carrera de bailarín, muy en paralelo, muy en paralelo. No paraba de inventarme cosas, pequeñas creaciones, al mismo tiempo que bailaba. Entonces empecé a trabajar profesionalmente y conforme iba, tuve mucha suerte. Pues bueno, fui dirigido por Marienma, fui dirigido por José Antonio Ruiz en su compañía privada, fui dirigido por Alberto Lorca en el Ballet Antología de la Zarzuela, tuve también la gran suerte de poder ser dirigido por Antonio Gades. También he hecho coreografías para televisión, en aquellos emblemáticos programas de José Luis Moreno. Bueno, he tenido suerte de ser dirigido por personas que han marcado, luego ya dentro del Ballet Nacional de España, por muchos más, pero estoy hablando del proceso privado, antes de entrar como bailarín en el Ballet Nacional de España, pues descubrí que, además de una evolución como bailarín, lo que me interesaba mucho es coger material de estos coreógrafos, pasarlos por mi cabeza, mis ideas, para crear cosas nuevas a través de mi vocabulario y de mi forma de ver la danza. La danza, sobre todo, estilizada, que era lo que más me llamaba la atención, las castañuelas, la coordinación de las castañuelas con el movimiento, la influencia del ballet clásico en la danza española. Siempre me he sentido un poco más seducido por esa rama de la danza. Y empecé a crear coreografías, presentaba mis coreografías al certamen coreográfico de Madrid, por ejemplo, hasta un punto que fue un poco el punto de inflexión de mi carrera como coreógrafo, que fue un primer premio que gané en un concurso del certamen coreográfico de Madrid con Nereidas, una coreografía de danza clásico española, y que ahí pues fue un poco donde realmente pude mostrar qué era lo que yo quería decir en el mundo de la danza española como estilo. No quería hacer nada diferente ni nada moderno, simplemente pues a través de mi personalidad pues un poco transmitir. Y ahí había influencia de Marienma, había influencia de José Antonio, había influencia de Alberto Lorca, había influencia de mis maestros del conservatorio, había influencia de todo, porque era de donde yo había absorbido todo. Entonces, a partir de ahí ya vi que en la creación y en la coreografía había una gran parte de mí que se sentía muy realizada, incluso a veces mucho más que como intérprete, como bailarín. Estaba en la compañía de José Antonio Ruiz. José Antonio Ruiz para mí ha sido mi gran referente porque de todas las personas con las que yo había trabajado era la persona para mí más completa, que tenía una visión más completa de la danza.
y de los valores de la danza. Con él aprendí pues, cómo vestirme, cómo cuidar el vestuario, la elegancia de la danza y todas las disciplinas. Con él pude interpretar, además tuve la grandísima suerte de que fue él quien me dio las primeras oportunidades de presentar como los primeros papeles, los primeros roles que había en sus espectáculos, y pues bueno, pues conocí la responsabilidad de defender solo en un escenario escuela bolera, danza estilizada, flamenco, con una óptica y una visión con la que yo me sentía muy identificado, que era la de José Antonio Ruiz. Dejé la compañía de José Antonio Ruiz para ingresar en el Ballet Nacional de España. Y ese fue un momento muy positivo y al mismo tiempo muy chocante para mí. Fue un momento muy importante en mi vida. Fue una audición que se presentaron casi 400 personas para 3 plazas. La dirección en aquel momento la llevaban Nana Lorca, Victoria Eugenia y Aurora Pons. Y yo venía de interpretar primeros papeles con José Antonio Ruiz. Me sentía muy realizado profesionalmente, pero uno de mis sueños era ser bailarín del Ballet Nacional de España. Entonces, bueno, tuve la gran suerte de que me cogieron en esa audición y al mes de entrar en el Ballet Nacional de España teníamos una gira internacional por Japón de 2 meses. Y yo no sabía lo que... Yo tenía muchas ganas, quería comerme el mundo, quería estar delante de todo, y venía con ese afán que se tiene con esa edad y esa fuerza y esa un poco, pues muchas veces un poco de manera un poco desorbitada, porque no tienes el peso y la visión de una persona madura que sabe que posteriormente comprende que las cosas tienen que ir poco a poco, despacito y con buena letra. Y en ese momento pues era un poco arrollador. Y me empecé a interpretar una coreografía que era la gitanilla del maestro Granero, en la que había una escena que salían nazarenos al escenario. Pues estoy contando un poco este rollo, perdonadme, pero es luego para justificar todo lo que va a venir después. La gitanilla de José Granero, había una escena de nazarenos que sacaban unas cruces de madera, salían al escenario, movían las cruces de madera a compás de la música, como 2 minutos, y se volvían a meter. Eran movimientos muy básicos, con las caras tapadas. Y entonces yo me encontré en la situación de venir de pisar como primer bailarín escenarios con José Antonio Ruiz y de sentirme muy realizado artísticamente, a estar 2 meses en un país que no conocía de nada, en un país que además ahora mismo con mi cabeza de ahora soy capaz de sacar el provecho y el partido y lo maravilloso que hay de un país como puede ser Japón, que tiene cosas muy positivas, pero en aquel entonces mi cabeza estaba en la danza y en superarme como artista, como bailarín, como coreógrafo, y me encontré que estaba en un país como Japón, con un grupo de personas que no conocía de nada porque solo había tenido 1 mes de ensayos con ellos, la mayoría me doblaban la edad, con una visión de la vida muy diferente a la que yo tenía, y que cuando salía al escenario, que era el momento para mí álgido de cada día de esa gira, era para sacar una cruz con la cara tapada y hacer 4 movimientos. Entonces eso para mí fue un momento muy duro, pero al mismo tiempo uno de los momentos que más me ha ayudado en mi vida a saber estar, a saber comportarme, a respirar hondo y a ver que las cosas se consiguen con mucho esfuerzo. En un periodo anterior lo que había conseguido era con esfuerzo, pero ahora estaba en una entidad muy grande, en la que había más de 40 bailarines. Anteriormente había casi 50 bailarines en el elenco del Ballet Nacional de España. Había bailarines que llevaban muchos años bailando, que se merecían un respeto muy grande, que ese respeto lo tenía que dar yo, y que lo poco que consiguiera yo tenía que ser despacito, con buena letra, con una actitud profesional, con una actitud de respeto hacia mis compañeros y respetando toda la estructura que ya estaba muy consolidada. Y eso me ayudó mucho, esos 2 meses, lo pasé muy mal, que quería hasta dejar el Ballet Nacional. Me encontraba en una habitación de un hotel en Japón, más solo que la una, porque no me sentía identificado con nadie que no les conocía. Cuando salía al escenario salía haciendo esto, y bueno, pasé 1 mes muy mal, pero al siguiente mes dije: Antonio, tú has decidido hacer esto, tú quieres seguir adelante, tú tienes que intentar hacer carrera en el Ballet Nacional de España, tienes que ser fuerte. Entonces
fue un aprendizaje muy positivo para mí, muy como persona. Entonces, pues a partir de ahí lo que hacía era, en todas las funciones, enfadado por no hacer nada más, me metía entre cajas y me ponía a ver a todos mis compañeros, lo que me gustaba de uno, lo que me gustaba de otro, las interpretaciones de los maravillosos primeros bailarines que había, me fijaba en las luces, me fijaba en las entradas, miraba los monitores, los cambios de escena. Empecé a dar un vuelco de intentar sacar el mayor provecho de esa obra que a mí artísticamente, personalmente, no me estaba dando mucho como bailarín, pero de la que tenía que encontrar cosas que me pudieran servir en un futuro. Y logré cambiar el chip y, pues bueno, pues fue bastante interesante al final esta gira. Dentro del Ballet Nacional, pues bueno, estuve trabajando mucho, tuve la gran suerte, cambió la dirección, entró Aida Gómez como directora. Ella fue la que me ascendió a la categoría de bailarín solista, la categoría de primer bailarín, y tuve suerte de que era, pues, en aquel momento era una persona pues, muy abierta y que quería también evolucionar con su forma y su personalidad un poco la dinámica del Ballet Nacional, y Aida Gómez vio la coreografía de la que os hablé antes, que ganó el primer premio en un concurso coreográfico, que era Nereidas, y tuve la grandísima suerte de que se interesó en incluirla en el repertorio del Ballet Nacional. Y eso para mí pues fue una gran suerte. Tener una coreografía con 24 años en el Ballet Nacional de España, que se iba a presentar en muchos teatros nacionales e internacionales, pues fue un gran empujón para mí. Entonces ahí tuve la experiencia de dirigir ensayos en el Ballet Nacional de España como coreógrafo, tuve la experiencia de ver cómo una dirección pasaba por un determinado, no sé cómo, bueno, por un momento peculiar, porque Aida Gómez era una directora con mucha personalidad, entonces el ballet, bueno, pues pasó por un momento complicado, al mismo tiempo muy fructífero a nivel de colaboración de artistas muy interesantes de otros ámbitos de la danza española, y entró como directora Elvira Andrés. Fue un cambio de dirección, y en ese cambio de dirección, al año de ese cambio de dirección, yo había ascendido ya a primer bailarín, tenía una coreografía en el Ballet Nacional de España, y lo que quería era crear mi propia compañía. Una compañía, tenía mucha ilusión de crear un espectáculo completo con mi obra, con mi mensaje, por así decirlo. Entonces todos los ahorros del Ballet Nacional, todo lo que había ahorrado con el Ballet Nacional, pues lo invertí en una compañía que nació de la nada. Solo tenía un técnico de sonido, un técnico de luces y un regidor conmigo, y todo lo demás lo tenía que hacer yo, todo. O sea, desde ir a comprar las telas de todo el vestuario que acompañaba a mis espectáculos, mi madre me hacía todo el vestuario, aprendí idiomas, viajé a todos los países que tenía que viajar para conocer a empresarios y directores de teatros, yo hacía los dossiers de prensa, yo mandaba por fax. En aquel momento todavía estaba el fax, que era un horror porque tenías que enviar planos, o sea, hacía de director técnico, hacía de jefe de prensa, hacía de modelo a mi madre poniéndome los trajes de mujer y de hombre, elegía las telas, compraba botones, compraba cremalleras, todo lo que conlleva, hacía las maletas, arrastraba las maletas con todo el vestuario, cuando volvía de cada gira, tenía un viaje de 14 horas, tenía que coger las maletas, separar la ropa sucia de la ropa limpia, todo lo que os podéis imaginar de todo lo hacía yo. O sea, por eso conozco todo, doy gracias a que he vivido todo eso, porque sé lo que cuesta todo, valoro todo y es difícil que me la cuelen en ese sentido. O sea, sé el valor de cada cosa. Entonces, y eso ha sido un aprendizaje para mí, el aprendizaje mejor que he podido tener en mi vida en todos los aspectos. He aprendido que un espectáculo tiene que ser comercial, en mayúsculas y con el buen sentido de la palabra. Lo comercial no está nada reñido con la calidad. Y yo, para vender mi espectáculo, tenía que ser un espectáculo comercial. Me obligaban a que todos los títulos de mis espectáculos llevaran la palabra flamenco, aunque casi no había flamenco como contenido en los espectáculos, pero era lo que el público conocía. Entonces, tango flamenco, flamenco oriental, jazz en flamenco, yo estaba ya de meter flamenco hasta el gorro, porque además no era con lo que yo me sentía más identificado, pero lo tenía que hacer para venderlo. Fusioné la danza española, mi estilo, con el tango argentino. Tuvimos un gran éxito en Argentina, mucho público argentino conoció la danza española a través de este espectáculo. Fusioné la danza española con la danza oriental, con el jazz, el blues y el soul. Fuimos al Festival de Jazz de Montreal para 3 semanas y nos quedamos casi 2 meses porque tuvimos un gran éxito con el espectáculo Jazz en Flamenco. Bueno, era todo fusiones
que me permitían que mi espectáculo tuviera un circuito comercial, poder dar de comer a mis bailarines dentro de lo posible y bueno, estrategias de comercialización de un producto. Y esto es importante hacer hincapié porque nosotros los artistas, cuando creamos una compañía, nuestro mayor deseo es poner en ese espectáculo o en esa propuesta lo que nosotros queremos, porque es lo que a nosotros nos va a hacer, pues nos va a dar mayor felicidad. Pero nos olvidamos muchas veces que ese espectáculo se tiene que vender, ese espectáculo tiene que seducir a un público ajeno a lo nuestro, que en realidad es un público muy reducido, y hay que buscar ese aspecto comercial. Y en ese aspecto uno se tiene que dejar llevar y uno tiene que ser objetivo siempre y cuando no venda sus principios. Entonces hay que buscar un equilibrio de los principios que tiene un creador y un bailarín con los principios de lo que exige que un espectáculo sea comercial y que pueda llenar un teatro que le interese a un director o a un director de un teatro, un director de un festival, para poder comprar tu compañía. Entonces, todo esto, todas estas estrategias, todo lo he aplicado a la dirección del Ballet Nacional de España. Llevaba 10 años con mi compañía y pues bueno, llegó a mis oídos que por primera vez se iba a sacar a concurso público las plazas de los cargos directivos de las diferentes unidades del INAEM. Me pareció algo interesante, yo estaba muy contento con mi compañía, además teníamos un ambiente, era bastante familiar, teníamos un volumen de trabajo bastante interesante, pero me llamó mucho la atención que se fuera a sacar a concurso público y que dejaran a quien quisiera poder plasmar en un proyecto para lo que él querría hacer, como la estrategia que querría llevar como director de un Ballet Nacional de España en este caso. Entonces, de manera poco pensada, en los viajes que iba haciendo con mi compañía, pues iba un poco pues diseñando lo que para mí sería lo ideal de un Ballet Nacional de España, con todo lo que había aprendido estando en el Ballet Nacional de España, como bailarín de cuerpo de baile, como solista, como primer bailarín, como coreógrafo, como paso de 3 direcciones diferentes, y volcando en ese proyecto toda mi experiencia de una compañía privada de 30 personas que nació de la nada hasta aquel momento. Pues bueno, estábamos en una gira por Francia, recuerdo, con mi compañía, y me llamaron para comunicarme que mi proyecto estaba entre los 3 seleccionados de todos los proyectos que se habían presentado. Y ahí yo no me lo esperaba para nada, y ahí ya me asusté un poco. Sinceramente me asusté y dije, Dios mío, no sé lo que puede pasar, pero aquí ya bueno, un poco lo que había sido un poco un juego, entre comillas, que era, pues en los viajes, confeccionar, que sirvió mucho para hacer un replanteamiento de mi vida y esto es muy interesante también, creo, el hecho de diseñar el proyecto para la dirección del Ballet Nacional de España me hizo saborear, porque no había saboreado en ningún momento nada, mi vida artística. Porque muchas veces los artistas estamos pensando en lo que va a venir, dónde quiero llegar, a dónde poco a poco, cuál es mi objetivo, y saboreamos muy poco todo el bagaje que tenemos detrás. Y en ese proyecto pues me ayudó mucho a saborear esto, y para mí fue la verdad es que muy gratificante. Pero cuando me dijeron lo de los 3 finalistas, dije, Dios mío, imagínate que te eligen a ti y que tienes que dirigir el Ballet Nacional de España, o sea, dirigir la entidad más importante de este país de danza española, con todo lo que eso conlleva, pero ya no solo dirigirlo, sino que, como cojan tu proyecto en el que has volcado 40.000 ideas de lo que para ti sería el ideal del Ballet Nacional de España, lo tienes que cumplir. Esto ya no es un juego, o sea, esto es que lo tienes que cumplir. Todas las carencias, entre comillas, que tú veías a nivel de visibilidad, a nivel de posicionalidad del Ballet Nacional de España, todo lo que tú has volcado de lo que tú crees que tendría que hacerse para poder darle la visibilidad necesaria, es que lo vas a tener que hacer. Y ahí ya me dio un poquito de miedo. Estábamos en París y Félix Palomero, que era en aquel momento el director general del INAEM, me llamó personalmente para tener un encuentro en un hotel cercano al aeropuerto de París. Me reuní con él y me dijo que mi proyecto había sido el elegido. Yo me quedé en shock, yo le di las gracias, por supuesto, yo había presentado el proyecto, tenía que acoquinar. Y me fui al teatro y veía a mi compañía
y veía lo que se me presentaba, mi compañía, y digo, Dios mío, ¿esto qué? O sea, fue un momento de una dualidad y de una incertidumbre y de decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto que es como mi familia? Que llevo 10 años luchando para esto, estamos bailando. Fue muy duro, muy, muy duro. Uno de los pasos más duros que he tenido que dar en mi vida porque, bueno, cuando tienes un bebé y lo crías y le das tu educación y ese bebé ves que evoluciona de una manera positiva, pues el tener que desprenderte de ese bebé pues es duro. Pero al mismo tiempo pues decía, bueno, la vida me ha puesto con 35 años esta posibilidad de dirigir el Ballet Nacional de España, pues tienes que ir a por ello. Pues bueno, hicimos todos los requisitos emocionales de desatarnos porque no podía seguir llevando mi compañía privada y comencé a dirigir el Ballet Nacional de España. Bueno, mi objetivo en la dirección del Ballet Nacional de España era respetar al máximo posible todo lo que se había construido en la anterioridad con todos los anteriores directores, pero por supuesto tenía la obligación de poner en pie e intentar poner en marcha todos los objetivos que quedaran reflejados en mi plan director. Estos objetivos son evaluados anualmente por el Consejo de la Danza, en este caso, que es un consejo de aproximadamente 10 personas que todos los años, a los que todos los años yo tengo que presentar un dossier con todo lo que hemos ido haciendo durante el año y si se han ido cumpliendo los objetivos de cada año que he plasmado en mi plan director. Bueno, y a partir de ahí, pues lo que hice simple y llanamente era volcar mi experiencia de mi vida con mi compañía privada y de mi vida personal en el Ballet Nacional de España. Por supuesto, una compañía muy diferente, son 90 personas, casi 94 personas las que componen el Ballet Nacional de España, un equipo técnico, un equipo administrativo, un equipo de comunicación, el equipo artístico, el equipo de producción. Yo tuve la posibilidad de poder elegir a los directores de cada departamento, son cargos vinculados a la dirección, entonces, pues bueno, traje un director adjunto, el director de producción, director técnico, un asistente, eran personas de mi equipo, que yo conocía anteriormente del sector privado. Y bueno, pues me puse manos a la obra. Mi principal objetivo pues era dar visibilidad al Ballet Nacional de España, visibilidad absoluta, abrirlo a que sea una compañía muy abierta, inundar las redes sociales de todos, pues, de ensayos de la compañía, de todos los proyectos nuevos que tiene la compañía, poder presentar imágenes de nuestras giras nacionales e internacionales, nutrir el Ballet Nacional de España de un repertorio muy equilibrado. Eso además he puesto mucho especial cuidado en un 50% de programación del repertorio y un 50% de nueva creación. Han pasado más de 20 coreógrafos invitados en estos 7 años por el Ballet Nacional de España, coreógrafos de diferentes disciplinas, de folclore, de danza española, de flamenco, de escuela bolera, y ganar nuevos públicos a través de proyectos muy destinados a los más jóvenes. Hemos hecho talleres, estamos haciendo actualmente talleres en colegios donde vamos a dar conocimientos sobre la danza española, llevamos castañuelas, llevamos zapatos, los niños tienen un primer encuentro con esta disciplina, esos mismos niños vienen a la sede del Ballet Nacional de España, ven un ensayo con todos los bailarines, se les hacen pre-test antes de los talleres y después de ver el ensayo del Ballet Nacional un test posterior y esto lo llevamos ya como unos 400 niños, vamos a llegar a unos 1100 niños y una vez el año que viene publicaremos de manera oficial todas las estadísticas de estos test en nivel, para un poco mostrar el interés que puede despertar estas experiencias en los niños con respecto a la danza española. Y muy curiosamente estamos teniendo cifras de mayor interés en los niños varones que en las niñas, o sea que es algo que es muy interesante para nosotros. Otro de mis objetivos también pues era solidarizarnos con cualquier grupo social con discapacidades. Hemos hecho actividades con niños y jóvenes con discapacidad intelectual, con Alzheimer, con Parkinson. Estoy poniendo especial cuidado en que las reposiciones de los ballets de repertorio sean lo más fieles a las creaciones originales, que eso está siendo bastante complicado, desgraciadamente, porque tenemos un soporte audiovisual muy pobre en ese sentido. Uno de los ejemplos es el espectáculo homenaje a Antonio Ruiz Soler, del que mañana presentamos varias obras
ha sido bastante complicado encontrar grabaciones, había grabaciones muy antiguas pero que no tenían sonido, hemos tenido que... Todas las escenografías que salen en el espectáculo, excepto la del sombrero de tres picos que existía, pero por ejemplo de ballets como Editaña o Fantasía Galaica, no había ningún soporte audiovisual donde se pudieran ver cuáles eran las escenografías originales, las hemos tenido que sacar de fotografías y de testimonios de primeros bailarines de Antonio Ruiz Soler, que nos han contado un poco cómo eran. Pues bueno, todo este proceso era también uno de mis objetivos, que todo lo que repusiéramos fuera lo más fiel posible al original. Y aparte de todo eso, pues un poco plasmar mi personalidad un poco, pues, no sé cómo definirla, arriesgada en todos los sentidos, de llevar al Ballet Nacional a todos los sitios donde los pudiera llevar, relacionado con otras artes, con la pintura, con el cine, con la moda. Han venido compositores que no tienen nada que ver con la danza española a crear piezas musicales para obras nuevas, diseñadores de moda que no tienen nada que ver con la danza española, directores de escena como Franco Dragone del Circo del Sol. Hemos conseguido poner un espectáculo como Sorolla en el que hay un gran contenido de folclore, y hemos sido capaces hemos encontrado entre todos los creativos de este espectáculo una vía de poder comercializarlo de una manera seductora para el público conocedor y no conocedor del folclore. Hemos creado coreografías pues, como Electra, por ejemplo, la última producción que hemos estrenado, que es con un lenguaje absolutamente contemporáneo de Antonio Ruz, y bueno, pues actualmente me encuentro de que los bailarines del Ballet Nacional pues, puedan defender piezas del repertorio, piezas más contemporáneas, piezas de cualquier coreógrafo que venga ahora con personalidades muy diferentes y bueno, en una finalidad, dar visibilidad al Ballet Nacional de España, intentar posicionarlo donde yo pienso que debe estar, una compañía referente en estilo en el mundo, única en estilo en el mundo, y una compañía referente a nivel de cualquier compañía nacional de prestigio mundial. Esto es un poco un resumen de lo que es mi vida, de lo que he plasmado en el Ballet Nacional. Y ahora vamos a entrar un poco más animado, os voy a poner algunas imágenes y os voy a ir explicando cosas que creo que pueden ser interesantes para apoyar un poco y entender lo que es mi mensaje en el Ballet Nacional. Os voy a poner ahora un vídeo. Habéis visto un poco todos los ballets que estamos representando, ballets de repertorio, hay muchas coreografías de Antonio Ruiz Soler, habéis visto partes de ritmos, que es un ballet que presentaremos también mañana, una de las grandes coreografías emblemáticas de la danza clásico española del Ballet Nacional de España, coreografía de Alberto Lorca. Partes de Sorolla. Sorolla es un espectáculo que bueno, me inspiré en la colección Visión de España de Sorolla para un poco hacer de hilo conductor de un espectáculo de folclore, en el que, bueno, esto es un poco como estrategia también de intentar sacar la mayor rentabilidad posible y los recursos con la menor posibilidad de recursos económicos. En el momento que se gestó Sorolla, estábamos viviendo uno de los peores momentos económicos en España por la crisis y en el Ballet Nacional de España, y nos atrevimos a poner en marcha este espectáculo Sorolla, en el que se sacan más de 400 piezas de vestuario, tenía que encontrar un diseñador de vestuario que fuera capaz de querer asumir el recuperar casi un 50% del vestuario que sale en esta obra, que pertenece a otro ballet con coreografía de Juanjo Linares, de folclore, y al mismo tiempo crear nuevo vestuario.
Entonces, bueno, conseguí que Nicolas Godelet, que es un diseñador de moda que está muy vinculado a Jean-Paul Gaultier, tenía mucha relación con él, y a Christian Lacroix, o sea, que conocía muy bien el uso del color en sus diseños de vestuario, quiso reciclar parte de este vestuario que existía ya del ballet Romance de Juanjo Linares, del Ballet Nacional, teñirlo y darle esa gama de colores de las obras pictóricas de Sorolla y al mismo tiempo crear nuevo vestuario. Fue un proceso además para mí súper enriquecedor. Os voy a poner algunas imágenes de sus bocetos de la obra, de lo que hizo él, y os lo voy a explicar. Mirad, esto que veis a la izquierda, no sé si veis mover el puntero, es la obra original de Sorolla. Esto en concreto es la escena del baile, ¿vale? Esto es una propuesta de tejidos con diferentes teñidos. Aquí vemos, ¿veis el puntero moverse? Sí, sí. Vale, pues este es el color original de la pieza, de la tela del vestuario que ya existía en el Ballet Nacional de España. Esto es la prueba de teñido, de desteñir este color para que se asemeje, para que fuera exactamente igual al color original de la obra de Sorolla. Y este es el figurín de Nicolas Godelet, del diseñador. Y como esto, pues lo hizo con muchas piezas. Este es el baile, pues bueno, el típico traje de Montehermoso, también tenemos todo los tejidos con las pruebas de tejidos, y esta es la pintura original de Sorolla. Aquí vemos también la escena del baile, ya que está el diseño con la propuesta de tejidos, pues bueno, con todo lo que significa la riqueza del vestuario de nuestro folclore, el cuadro de los nazarenos. Todo esto son obras de la colección Visión de España de Sorolla, el típico traje salmantino. Y aquí es donde entramos en un proceso que yo creo que puede ser muy interesante que os explique. Mirad, aquí como la propuesta mía y de Franco Dragón, el director de escena del espectáculo Sorolla, era que los bailarines, que fueran como que los cuadros cobran vida a través de los bailarines. Entonces los bailarines tenían que ser exactamente pruebas exactas de los dibujos y del trazo de Sorolla. Entonces lo que se hizo fue, esta es la pintura original, esto que veis aquí es el diseño, y todo el dibujo, por ejemplo, esta es la apoyarada de un traje regional salmantino, por impresión digital, fue impreso en las telas antes de confeccionar los trajes. Entonces, esta collarada, con la que hubiera sido imposible bailar la coreografía que coreografió Arantxa Carmona en este caso, por el peso que tiene, lo que se hizo es, a través de impresión digital, en las telas se hizo estos delantales, que en realidad es una pieza de tela, con una impresión digital de una reproducción exacta de la pintura y el trazo de Sorolla, por lo cual las bailarinas, luego veréis algunas fotos, bueno, habéis visto algunas imágenes en el vídeo anterior, las bailarinas iban exactamente para que parecían las pinturas de Sorolla. Esto también ocurrió en el traje de los toreros. En este caso fue más complejo porque los toreros bailaban una pieza de espuela bolera. La espuela bolera es un estilo de danza española que tiene, pues bueno, una base de ballet clásico muy fuerte, necesita tejidos elásticos para poder hacer pues, los saltos con apertura de piernas, y entonces esta impresión digital tuvo que hacerse sobre licras. Entonces lo que se hizo, que fue bastante complejo, es a través de las medidas de los bailarines, las medidas reales de pierna, de contorno de cintura, de hombros, se dibujaron estas medidas en las piezas de licra y se hizo una impresión digital con los mismos motivos que aparecen en la pintura de Sorolla sobre estas piezas de licra de que iba a vestir cada bailarín, se cortaron y coincidían exactamente con las pinturas de Sorolla. O sea, fue un proceso que, pues, muy interesante. Lo digo como curiosidad, pues, por conocer un poco lo que hemos tenido que hacer un poco para reproducir espectáculos. En este espectáculo Sorolla yo necesitaba un director de escena importante en cuanto a concepto, que es que le gustara el riesgo y que me ayudara a sacar la jota, la muñeira, la sardana, sacarlo de un contexto rígido que el público a lo mejor no lo pudiera comprender y darle un envoltorio más visual que pudiera atraer a público joven, a público seguidor del Circo del Sol, ¿por qué no? Entonces fui a Bélgica al encuentro de Franco Dragone, a la sede del Circo del Sol, donde tiene
la sede donde está todo el vestuario del Circo del Sol. Allí va gente de artistas y acróbatas de todo el mundo y están recluidos durante 3-4 meses para crear los nuevos espectáculos del Circo del Sol. Y yo fui pues con toda mi ilusión y con toda mi artillería de información de lo que era el Ballet Nacional de España. Le llevé vídeos, le intenté seducir, le seduje, le invité a que viniera al Ballet Nacional de España, que diera un taller a los bailarines. Vino y bueno, pues descubrió lo que era un bailarín de danza española en toda su magnitud. Un taller, hizo varios talleres muy teatrales, con luces, y vio pues, bueno, que los bailarines del Ballet Nacional de España pues, podían ser dramáticos, podían ser muy expresivos, tenían una técnica en ballet clásico magnífica, podían tocar las castañuelas, podían zapatear, podían improvisar, eran desinhibidos, y quedó alucinado. Le encantó ese encuentro y accedió a hacer toda la puesta en escena y toda el diseño de iluminación y toda la imagen que viste el espectáculo Sorolla. Os voy a poner ahora algunos diseños de diferentes escenas, pues, adaptadas al teatro donde se estrenó, que fue el Teatro del Matadero. Esto es una escena del baile donde pues, bueno, él jugaba. Esta es la escena de la vela, el famoso cuadro de la vela de Sorolla, que era el cuadro que abría el espectáculo. La escena del baile también, todo con las proyecciones. Se trajo un equipo creativo de 10 personas e in situ en esta escenografía. Esta escenografía son paneles blancos, unas cajas móviles a los lados que se cerraban en algunos momentos del espectáculo y se abrían para permitir el paso de bailarines, y jugaba con 3 proyectores que hacían proyecciones en el fondo del escenario, en los laterales en las cajas y en el propio suelo, que era blanco, del espectáculo, con lo cual creaba un efecto de estar metidos en un cuadro real de Sorolla. Lo que él quiso y lo que decidimos era que no se iban a proyectar las pinturas reales de Sorolla, sino que iba a coger elementos de cada uno de estos 14 paneles de Sorolla que para él fueran identificativos o que tuvieran una relevancia emocional o visual importante. Este, por ejemplo, es el cuadro inspirado en Cataluña, la pesca del atún de Cataluña, y lo que hace pues, es realzar motivos que había en el cuadro que a lo mejor estaban situados en una esquina del cuadro, y él, bueno, pues, le quiso dar más relevancia. Este es el cuadro de los bolos, inspirado en el País Vasco. La J. Asó también, pues bueno, pues como veis es una... Os enseño todo esto para que veáis que la tradición más tradicional de la danza española, que es como es el folclore que puede tener la antigüedad y los años que tenga, pues en momentos yo pienso que hay que asumir el riesgo de intentar localizarla en un contexto no moderno sino actual, para que el público pueda comprenderla y que el público se pueda sentir seducido. Esto trajo mucha controversia en mi mundo, en el mundo de la danza española, porque bueno, muchos artistas, defensores de la tradición y del origen de la danza española no comprendían, como Franco Dragone del Circo del Sol, un artista vinculado al mundo de la acrobacia, que pintaba en el Ballet Nacional de España con el folclore. Pues bueno, es un paso que decidí dar pues para dar este tipo de estética a un espectáculo que bueno, se ha presentado ya en 3 temporadas diferentes, en 3 años diferentes en Madrid, ha visitado varias de las escenas más importantes de nuestro país, se ha exportado a países del extranjero y bueno, hemos conseguido que el folclore se pueda ver en muchos países. Bueno, estas son propuestas, no os voy a poner mucho más, pero bueno, propuestas muy interesantes que tienen un gran valor tanto el diseño como la puesta en marcha de este material, y que gracias a la seducción de la danza española pues no me cobró ni un duro, Franco Dragone. Tuve la gran suerte de que no nos cobró nada. Hubiera sido imposible pagar todo este trabajo, 10 creativos a los que solo se les pagó los billetes de avión. En aquel momento, como os digo, hubiera sido totalmente imposible porque no teníamos recursos, más de 400 piezas de vestuario, una de las mayores producciones a nivel de coste del Ballet Nacional. Se han hecho producciones de mucho coste en el Ballet Nacional de España, pero esta en concreto, en la época por lo menos de mi dirección, era de las que más dinero hubiera exigido, y gracias al poder de seducción de la danza española pues decidió no cobrarnos nada. Entonces pues bueno, es algo de lo que presumo, porque
nos demuestra una vez más que hay que buscar estrategias y hay que intentar buscar estrategias para sacar el máximo potencial posible, aunque en los momentos donde muchas veces tenemos menos recursos y donde más nos estrujamos la cabeza es donde mejores cosas salen a nivel artístico, y esto pues yo creo que es un ejemplo de ello. Y ahora, bueno, os voy a poner, a ver si lo consigo abrir, perdonad, aquí está. Bueno, pues yo soy un apasionado de la moda, pienso que la danza española se puede llevar también a la moda, y como soy un apasionado de la moda y la danza y la moda y el vestuario que viste la danza española es súper importante y súper rico, hablé con la regidora de vestuario del Ballet Nacional de España, Chus García, que es una persona que ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a catalogación y a informatización de todos y cada una de las prendas de vestuario y de complementos de todos los espectáculos del Ballet Nacional de España. Actualmente se encuentran en un almacén del Ballet Nacional de España, Las Guardillas. Todo el vestuario del Ballet Nacional está perfectamente catalogado en fundas especiales, de tal manera que cuando uno quiere buscar el sombrero de la producción de hace 20 años, lo mete en un programa y sabe exactamente dónde se encuentra, y eso está muy guardadito, pero a mí no me hacía mucha ilusión que eso estuviera tan guardadito y que la gente no lo pudiera disfrutar. Entonces, pues bueno, decidí hacer unos desfiles. Desgraciadamente no lo hemos podido hacer más veces, se ha hecho en 2 ocasiones, y lo hicimos en una de las naves del Matadero de Madrid, de Matadero muy cerca de donde tenemos nuestra sede de ensayos, y un poco pues desempolvar estos maravillosos trajes emblemáticos de grandes diseñadores pues como Pedro Moreno, como Yvonne Blake, diseñadores más actuales como Rosa García Andújar, y bueno, pues hicimos este desfile que pues gustó bastante, porque además me encanta que los bailarines sacarles un poco del contexto de lo que es un escenario y que también pues puedan meterse en la piel de un modelo. Y bueno, pues esto es un vídeo representativo. ¿Está muy fuerte el sonido? Flecos, todos los bordados que acompañan el vestuario de la danza española. Fue un desfile coreografiado usando diferentes músicas del repertorio del Ballet Nacional de España. Como veis, hay trajes mucho más vanguardistas y arriesgados, otro maravilloso de Don Juan, Corazón de Piedra Verde de José Antonio Ruiz. Esto es Negro Goya también de José Antonio Ruiz. El Café de Chiquitas, diseños inspirados en Dalí, Concierto de Aranjuez.
poco de sacar un poco los trajes y de ver también que la danza española, la importancia que tiene la indumentaria en todos sus estilos. Además, el hecho de tener 4 estilos muy diferenciados, pues hace también que tengamos un volumen de diseño de vestuario pues, muy diferente. La acción social, como os he dicho antes también, os voy a poner, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo, os voy a poner un último vídeo que a mí me hace especial ilusión porque además es algo que nos está dando increíble. Estamos haciendo, pues, hemos tenido ya varias colaboraciones, como os he dicho antes, con grupos con diferentes tipos de discapacidad. En este caso concreto hicimos una función benéfica para niños con síndrome de Down, para la Fundación GMP. La experiencia de que estos niños vengan a ver ensayos nuestros es muy enriquecedora, porque bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de tener cerca a personas con cualquier tipo de discapacidad o con síndrome de Down. Son personas muy extrovertidas, personas además muy sinceras que demuestran su sensibilidad de una manera totalmente libre y sin ningún prejuicio. Y para nosotros ha sido una gran lección de vida porque muchas veces el estar 7 horas frente a un espejo buscando la perfección y machacándote, intentando agradar, intentando superarte, te hace un poco olvidarte por qué te dedicas a esto. Muchas veces, a mí por lo menos me ha ocurrido, y es cuando entras en una mecánica de superación que a veces te hacen olvidar lo que os he contado al principio de esta charla. Cuando yo iba a la feria de Málaga me ponía a bailar por la calle como un loco sin ningún tipo de técnica y sin... Ese principio es lo que cuando vienen este tipo de grandes personas a la sede y se ponen a bailar o lloran contigo o te abrazan o se ponen a bailar contigo y tú les tienes que acompañar y estás sintiendo la ilusión que a ellos les provoca bailar de manera desinhibida, te hace un poco recuperar estos orígenes de por qué nos hemos dedicado a esto. Entonces siempre intento, aparte del favor que nosotros les podemos hacer a ellos, porque pienso que la danza es una herramienta maravillosa para evolucionar a cualquier persona, también me gusta mucho vivir este tipo de experiencias en el núcleo del Ballet Nacional de España, en el núcleo de bailarines. Y bueno, pues aquí os voy a poner este vídeo que es un poco un reflejo de esta experiencia de vida, de esta... Ay, perdón, este ya lo habéis visto. Perdona. Dura un poquito más de 2 minutitos. Esto fue una gala que hicimos en los teatros del Canal de Madrid y los fondos pues, se destinaron a la Fundación GMP. Bueno, ahora, dentro de una semana también haremos unas jornadas de inclusión social organizadas también por el INAEM. Bueno, pues es muy enriquecedor para nosotros. Y bueno, he traído más vídeos, pero bueno, he traído un vídeo también de Javier Fernández, el patinador, no sé si lo conocéis, patinador sobre hielo, que ha ganado varios campeonatos del mundo. Me encargó una de las coreografías, yo llevo coreografiando desde el año 2000 para patinaje artístico sobre hielo. Una de las últimas coreografías que ha hecho él, la malagueña de Ernesto de Puona, con
con composición de Ernesto Lecuona, la voz de Plácido Domingo, la guitarra de Paco de Lucía, y una coreografía con la que hemos conseguido pues, ser campeón del mundo con esta coreografía. Pienso que es una buena vía también para llevar la danza española, ¿por qué no?, al deporte. Lo hemos utilizado también como un poco de estrategia de hermanar la danza con el deporte en este 40 aniversario. Y bueno, he traído también, es que no, si no se va a alargar mucho la conferencia. Vienes otro día. Algo, Que no te preocupes, que vienes otro día. Vengo otro día. Es que traigo vídeos que me hacen mucha ilusión. O sea, este tipo de iniciativas la pongo. Bueno, lo voy a poner un poco de fondo para que... No sé, algunos a lo mejor lo habéis visto, esto está colgado en YouTube. Os lo voy a poner un poco de fondo para que veáis... Esto me hace especial ilusión. Es el desfile que os he contado antes que hicimos con Juan Dullos, con el diseñador Juan Dullos. No se carga. Voy a bajar un poquito el volumen. Pues mira, me hace especial ilusión porque fue un proyecto que me costó mucho llevar a cabo por prejuicios, yo os voy hablando mientras vais viendo, porque es una propuesta que me hizo Juan Dullos de utilizar a las bailarinas del Ballet Nacional de España en la Madrid Fashion Week para desfilar sus diseños. Me dio como opción la música de Björk y me dijo, pues tienes que poner a tus bailarinas en funcionamiento con esta música de Björk, con castañuelas, las tienes que poner a zapatear, y bueno, pues para mí era algo que me encanta, porque a mí me encanta hacer cosas de estas nuevas y fusionar, pero claro, fue un poco extraño para el mundo de la danza española, ver a las bailarinas del Ballet Nacional desfilando como modelos con diseños además que no tienen nada que ver con la danza española, como estáis viendo, son el vestuario de Juan Dullos, pero este desfile tuvo una repercusión valorada en 3,5 millones de euros, una repercusión internacional, se vio en muchísimos canales de todo el mundo, de televisiones de diferentes países del mundo, y bueno, pues pudieron ver un poco, aunque como veis son coreografías pues un poco diferentes a lo que solemos hacer, pero yo estoy orgullosísimo de ver a estas pedazos de bailarinas que además no tienen los cuerpos que suelen tener las modelos actualmente, que casi no tienen formas, las pobres. Pues aquí son bailarinas musculadas, que tienen además diseños que supieron para mí defender de manera maravillosa. ¿Y por qué no? Estas mismas bailarinas, después de este desfile tan vanguardista y que tanto dio que hablar, esa misma tarde estaban en los teatros del Canal defendiendo el espectáculo Sorolla, que del que os he hablado antes, pues bailando danzas folclóricas, bailando flamenco, bailando danza estilizada, bailando escuela bolera. Y yo pienso que para mí esta es la evolución de la danza española y bajo mi punto de vista, la evolución de un ballet nacional de España que es capaz pues, de llevar la danza española y el nivel artístico pues, a cualquier dominio, en este caso a la moda. Este vídeo es bastante largo, dura 17 minutos, no lo voy a poner entero porque si no esto se alargaría mucho. Pero bueno, es un poco para que veáis la estética, las bailarinas pues aquí zapateando con zapatos que no son los zapatos típicos de la danza española. Pues bueno, aquí hay un momento que salían las bailarinas. Este desfile estaba inspirado en las 7 islas Canarias. Entonces cada una de las bailarinas solistas que aparecen aquí descalzas pues representaba una de las islas que estaban representadas por diferentes colores de vestuario. Y bueno, pues aquí ves un poco lo polifacéticos que son los bailarines de danza española, que pueden bailar flamenco, pueden bailar escuela bolera, se pueden meter en la piel de modelos, bailar descalzas. Y fue muy emocionante porque los desfiles de moda normalmente hay 4 aplausos después del desfile y en este desfile pues estaba todo el público en pie, fue súper emocionante. Y la repercusión mediática que tuvo pues es lo que para mí es más importante, que es el nombre del Ballet Nacional de España, en este caso asociado al mundo de la moda, pues se oyó en muchísimos medios de comunicación.
voy a pasar un poquito más. Aquí ya empezaba, pues, una que lo pase así. Ya ves, esta parte no se oye en el audio, pero ya estaban las bailarinas con castañuelas. Como veis, pues eso, la música de Björk, el toque de castañuelas. Pero lo voy a cortar, ¿vale? Que si no me voy a alargar mucho. Bueno, son ejemplos solo para justificar mi planteamiento, que yo pienso que la danza se tiene que valorar mucho más, la danza española se tiene que valorar mucho más en nuestro país, pero para mí una de las formas de que se valore más no es solo quejándonos de la poca visibilidad que tiene, sino de ponerse manos a la obra y darle la máxima visibilidad, pues con este tipo de iniciativas o con otras muchas, donde se pueda llevar la danza española y los bailarines del Ballet Nacional de España a cualquier sitio y que se pueda ver lo polifacéticos que son, que seamos conscientes de una vez por todas que en la danza española tenemos un exponente cultural súper importante de nuestro país, que hay que tener esa visión comercial, incluso intentar convencer del valor de la danza española como un interés comercial también, de ingreso de dinero, porque nosotros llenamos todos los teatros donde vamos y eso, pues bueno, es un poco, hay que inculcar que también es una buena fuente de ingresos y bueno, yo creo que nada más, no me quiero alargar mucho más y me encantaría que me preguntarais todo lo que queráis, estaré encantado. ¿La habéis incluido en el repertorio del Ballet Nacional? No. Sigo exclusivamente para este desfile. Fue súper criticado esto, además. Es que yo lo entiendo por una parte, pero por otra parte es un mundo muy complicado. De la danza española es un mundo bastante pequeño, porque realmente somos pocos los que nos dedicamos a esto. Entonces, cualquier tipo de iniciativa que se salga de lo que es la actividad propia de un ballet nacional, que tiene que ser construir espectáculos y representaciones en teatros, pues un poco desorientan a mucha gente, pero es que yo pienso que es lo que... Incluso desorientan a veces hasta a los críticos. Claro, totalmente. Por eso hay que ser bastante fuerte, hay que ser muy fuerte He tenido una grandísima suerte de que mis padres creo que me han educado de una manera bastante con los pies en la tierra y muchas veces he hecho cosas en las que he podido fallar, por supuesto porque en el riesgo está el fallo, porque si no es muy cómodo, para mí hubiera sido muy cómodo programar, invitar a coreógrafos, hacer coreografías, programar, pero es que yo pienso que la única vía de realmente dar visibilidad, que tenemos que dar visibilidad, es asumiendo riesgos y eso claro, pues muchas veces pues no gusta, no es del agrado de críticos, incluso del público, pero bueno, hay que... Bueno, críticos ya van quedando menos, afortunadamente. Bueno, a mí sinceramente lo que me interesa es que el producto guste al público, es lo que me interesa. Yo cuando veo después de un espectáculo al público en pie o cenando a los bailarines, me da igual ya la crítica que salga o lo que puedan decir. Para mí lo importante es que el público... llegar al corazón del público en una pista de patinaje, en un desfile de moda, en una representación del Ballet Nacional o donde sea. Eso que es lo importante. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. ¿No tenéis más preguntas? Bueno. ¿No tenéis ninguna? Sí. Quiero primero darte las gracias porque nos has dejado totalmente, no sé si está muy bien. ¿Se me oye suficientemente? Te oigo. La verdad es que nos has dado una sesión magistral, porque con todo el relato que has hecho hemos visto dos cosas clarísimas, que en ti se unen el talento artístico y el talante empresarial, que eso pasa muy pocas veces, ¿no?
Es una gran suerte haber podido compartir contigo tu historia y lo que nos has contado, y luego, pues la verdad es que es un privilegio que tengamos un director de Marina Franco. Muchas gracias. Qué cortaditos están. Podéis hacerme preguntas comprometidas, lo que queráis. ¿Cuántas propuestas has tenido después de la Fashion Week de diseñadores actuales para que desfilarais con sus modelos? Pues muchas. ¿Sabes lo que pasa? Que es complicado porque pertenecemos al INAEM, al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, entonces cualquier iniciativa que hagamos tenemos que tener una aprobación. La marca del Ballet Nacional de España está vinculada a cualquier iniciativa que hagamos. El vincularnos a un diseñador en concreto como entidad pública es complejo, porque puede venir un aluvión de otros diseñadores que nos pidan también colaborar con ellos. Esto nos ocurre en muchas ocasiones, me da una pena tremenda. Incluso en colaboraciones con fundaciones que se basan en la discapacidad, pues también colaboramos con unas, porque con otras, con unas sí, con otras no, es complejo. Hemos tenido muchas ofertas, seguramente este año haremos algo con un diseñador para hombre también, para que los chicos puedan diseñar, puedan desfilar también. Y es que sedujo mucho. Y a mí, fíjate, de lo que más ilusión me hizo es que el público asiduo a la pasarela de moda viera cuerpo de bailarinas en un desfile, ¿no? Que se movían musculados con sus formas, sus caderas, fue algo de lo que más se subrayó en todas las críticas que salieron y en todas las notas de prensa que salieron. Era el gusto que daba ver cuerpos de mujer con sus formas desfilando diseños yo considero que eso es importante un poco para romper la estética del hueso. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si venís mañana al espectáculo, espero que lo disfrutéis. Aquí hay una antigua bailarina del Ballet Nacional de España, Alba Esposito. Alba, perdona. Alba. Y que nada, hace mucha ilusión que estés. Y gracias, José Manuel, también. José Manuel Garrido, como os ha dicho antes, pues desde muy pequeñito sigue mi carrera, y cuando yo a la compañía de José Antonio Ruiz pues hemos tenido una vinculación muy cercana y me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Gracias a todos.